instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas para la defensa de tesis, examen profesional de Juan Aide Pacheco Flores, para obtener el título de licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular. El título de su trabajo es Síntesis, caracterización y funcionalización de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno, producidos por la técnica de deposición química de vapor, utilizando muy poco precursor catalítico. El día de hoy el jurado está compuesto por las siguientes personas: el doctor Felipe Córdoba Lozano como presidente del jurado, la doctora Mónica Cerro como vocal y un servidor como secretario, doctor Miguel Ángel Méndez Rojas. La dinámica de la presentación es la de siempre. Vas a tener unos 30-40 minutos para presentarnos los puntos más relevantes de tu trabajo. Posteriormente te vamos a interrogar y después de ello vamos a solicitarles nos permitan deliberar de manera reservada y libre para posteriormente darles a conocer el dictamen. Okay. Y buena suerte. Gracias. Bueno, me olvidó pedir el apuntador, entonces está bien. Bueno, el nombre de mi trabajo es Síntesis, caracterización y funcionalización de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno mediante la técnica de deposición química de vapor, utilizando pocas cantidades de precursor catalítico. Es un nombre muy largo, pero es algo bastante difícil. El objetivo fue utilizar el 0.01%, 0.1 y 0.5% de peso de ferroceno en síntesis más o menos comunes de deposición química de vapor para formar nanotubos de carbono. Se utilizaron las técnicas de microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión para analizar las morfologías obtenidas en estas síntesis. Además, se utilizó una prueba de funcionalización y se revisó con espectroscopía FTIR y enzimas. Este es un pequeño antecedente de lo que es la deposición química de vapor. Es una de las técnicas más utilizadas para fabricación de nanotubos de carbono. Es de hecho la más fácil de usar y la que produce nanotubos tanto como para producción en masa y relativamente económica. Existen muchos tipos de deposición química de vapor dependiendo de las características de la síntesis. Por ejemplo, utilizando deposición física, química, epitaxia molecular, por plasma, y alguna diferente, variando también las relaciones de presión, de temperaturas, utilizando a veces vacío, y la que yo voy a usar es la deposición química asistida por aerosol. Bueno, la deposición química por asistida por aerosol reduce en gran parte el costo de los precursores y es relativamente más fácil de usar. Existen tres métodos para la generación de aerosoles. La primera es la generación de ultrasonidos, por generación de ultrasonidos, por jet neumático y por atomización electrostática. De estos tres, el que nosotros tenemos es el generador por ultrasonidos. Ahora que les comento sobre el sistema, vamos a ver un poquito más. Luego, ¿cómo funciona el sistema por ultrasonido? Tenemos un líquido en el cual está compuesto de una fuente de carbono y un catalizador, y estos mediante el ultrasonido se disocian y comienzan a calentarse dentro del horno, y eso es lo que empieza a formar el horno. Luego, en cuanto a los precursores, nosotros utilizamos precursores que dopan a los nanotubos con átomos de nitrógeno, y estos son algunos de los que se usan normalmente. El que nosotros usamos es benzilamina. Hay una serie de síntesis que usamos que tratamos de controlar los efectos que la benzilamina hace sobre los nanotubos de carbono. Y
bueno, también se puede usar el gas nitrógeno como un precursor y un dopante de nanotubos de carbono. Luego, cuando utilizas un agente dopante, encuentras este tipo de defectos, que son, bueno, los más sencillos de ver en los nanotubos de carbono, que es el óxido piridínico, el nitrógeno cuaternario, el nitrógeno pirrólico y el nitrógeno piridínico. Estos tipos de dopaje se encuentran sobre la superficie del nitrógeno y también del nanotubo y también en cada capa, pero esto se puede analizar mediante una técnica que se llama XPS. ¿Qué más? En cuanto a los catalizadores, existen muchos catalizadores que se pueden usar, que son a veces metálicos, casi siempre, y algunos pueden ser un sustrato sólido, como el silicio o monocapas de algún metal como platino, titanio, etc., ¿no? Y hay otro tipo de catalizador flotante, que es el que nosotros usamos debido a que estamos usando aerosol, es el ferroceno, que de hecho es el catalizador más común en la síntesis de bueno, para entender la formación de los nanotubos de carbono, existen varias teorías sobre cómo se forman. Por ejemplo, los mecanismos de nucleación tienen que ver con cómo se forma la partícula sobre el sustrato o cómo va cayendo y formándose el nanotubo. Existen dos teorías diferentes que pueden explicar esto, que se llaman BSS y BLS, significan Vapor Solid Solid y Vapor Liquid Solid. En español es vapor sólido líquido y vapor líquido sólido líquido y vapor sólido sólido. Lo que quiere decir esto solamente es cómo se encuentra la fase de la partícula catalizadora. Es decir, en el Vapor Solid Solid vamos a encontrar una fase sólida de la partícula cristalina y a partir de ella comienzan las paredes de los nanotubos. Pero en el Vapor Liquid Solid vamos a encontrar una partícula en fase líquida dispersa y a partir de la cual comienzan a crecer los nanotubos. En esta otra imagen podemos ver los dos caminos que tendrían los nanotubos si fueran las paredes de los nanotubos si fueran un Vapor Solid Solid, crecerían por el exterior, ya que la partícula pues, no puede entrar las moléculas de carbono. Y en el interior crecería una fase líquida, o sea, una fase líquida en la que los carbonos penetran entre los átomos de la partícula catalizadora. Luego, los mecanismos de crecimiento son diferentes a los mecanismos de nucleación, pues porque la nucleación es la partícula precursora y el crecimiento es cuando se desarrolla el tubo. Esto tiene que ver con, bueno, hay dos tipos de mecanismos de crecimiento, se llaman tip grow y base growth, que en español son crecimiento en punta, o de la punta, y crecimiento de la base. Es decir que en el tip grow, la partícula precursora se eleva mediante la fuerza de las paredes de los nanotubos. Y en el base growth, las paredes de los nanotubos se acumulan en la orilla de la partícula precursora y crecen hacia arriba. Bueno, les explico esto porque mi tesis trata de involucrarse con estos mecanismos al final de crecimiento y de nucleación, porque estamos usando pocas cantidades de precursor. Entonces vamos a ver una formación de partículas diferentes, es decir, que no completan todo el tubo, y podemos ver como otro tipo de morfologías. La metodología que usé, aquí está el proyecto que se lleva a cabo desde el 2013 en el IPCIT, que tiene que ver con la utilización de la benzilamina en diferentes tipos de síntesis de las de deposición química a vapor en base de aerosol
y pues tratamos de explorar todo el campo de diferencias que pueda tener este tipo de síntesis y las morfologías que suceden, tratando de asimilar lo que se hace con los nanotubos normales, pristine, o sea, sin dopaje. Y bueno, parte de eso, a mí me tocó hacer la parte de poca cantidad de catalizador. Y en la bibliografía, en la literatura solo encontramos dos artículos que mencionan pocas cantidades de catalizador. Los dos son de Edward Shomero, y solamente en el artículo que sale en 2010 se utilizan nanotubos nitrogenados. Sin embargo, en este artículo solo llega hasta el 1% de ferroceno en peso,